Qué locura de episodio. Por fin llegó el momento, ya ha salido el episodio número 1 de esta cuarta temporada de From, y ya en este primer episodio se ha confirmado una de las teorías de las que hablamos en el canal. Avisar de que este vídeo contiene spoilers del episodio número 1, si todavía no lo has visto, corre a verlo. Y en este vídeo voy a tratar de analizar lo máximo posible este primer episodio, teniendo en cuenta que solo lo he visto una vez. Ya durante la semana, si se va descubriendo más cosas, iré haciendo más vídeos. Y no olvidéis que tenemos un sorteo activo en el canal. Este martes saldrá el dueño de este talismán. Todavía se puede participar en el sorteo. Si quieres participar, mira mis shorts, que ahí lo explico. Y este martes, en el debate con creadores, al final haremos el sorteo en directo. Bueno, pero no me enrollo más. Hablemos del capítulo número 1. La escena previa al opening es una locura. Tenemos justo el momento en el que el hombre de amarillo atacó a Jim, más bien la continuación de esa escena, y escuchamos una conversación muy interesante que mantiene el hombre de amarillo tanto con Julie, la Julie del futuro, como con Jim. Y a lo que me refiero con que es muy interesante es cómo menciona que deben dejar de encontrarse de esa forma. Y también le pregunta de dónde viene, o más bien de cuándo. Estas dos frases que le dice el hombre de amarillo a Julie parece indicar que no es la primera vez que Julie intenta salvar a Jim, que lo podría haber llegado a intentar más veces, es algo que podríamos imaginarnos, porque de alguna forma ha tenido que aprender a viajar en el tiempo a un momento exacto, pero me parece que esa frase también puede funcionar en el futuro, como que volver a intentarlo, y quizás para esa Julie todavía es algo que no ha ocurrido, que también tiene que ocurrir todavía, que volverá a intentar salvarlo mucho más adelante, aunque me parece que también sigue abierta la posibilidad de que sea algo de multiverso, que esa Julie venga de un universo aparte, aunque realmente yo creo que no, que es algo simplemente temporal, de ahí que le pregunte de cuándo viene y no de dónde. Además, el hombre de amarillo también menciona otra frase, y es la que justo le dijo Ethan a nuestra Julie, la Julie que todavía no ha viajado en el tiempo. Se lo comenta de una forma burlona, como nadie te ha dicho todavía que no hay forma de cambiar el pasado, que una vez una historia ya está escrita es imposible cambiarla. Yo creo que sí se va a poder cambiar la historia, simplemente la serie quiere dejarte claro que no se puede para que luego te sorprenda. Obviamente la serie tiene que hacerte pensar que eso es una regla inamovible, o quizás me equivoco y es un final súper triste en el cual todos acaban fatal. Después de lo que vemos en este episodio, yo creo que ya está desbancado que Ethan pueda convertirse en el hombre de amarillo, pero es curioso como menciona justo su misma frase. La Julie del futuro desaparece, vuelve a su época y no deja ningún tipo de rastro, y entonces en ese momento el hombre de amarillo ya se dirige a Jim y le comenta esa frase tan épica que vimos en el tráiler, de que ahora llega su parte favorita, y hay algo en la forma en la que el hombre de amarillo se dirige a los personajes. Les habla de una forma, con un tono, con una especie de manipulación, como por ejemplo cuando le dice a Jim que realmente le gustaba, o incluso al final del capítulo cuando habla con el cura, en ese momento que menciona cómo es algo injusto para él, que él no se merece eso, aunque esa parte ya la analizaremos al final. De esa escena pasamos al momento en la que llega el pastor a encontrar el árbol, y desde ese momento que lo vimos llegar solo, en la que parecía que no iba nadie más en el coche, tuve claro que Sofía iba a ser el hombre de amarillo. Y en esa escena del coche hay un guiño bastante interesante. He de admitir que de esto no me di cuenta yo, lo vi por Reddit, pero la matrícula del coche en la que va el cura parece estar escrito en código la palabra Eloís, aunque el nombre de Eloís termina en E, pero la verdad es que es un guiño bastante guapo. Ya después de esto tenemos el opening, que esta vez he de admitir que me lo he saltado, no podía esperar a ver más. Y tras el opening vamos al root cellar, al búnker, en el momento que Fátima dio luz a Smiley y la mujer del kimono bajó al bebé a las cuevas. Fátima vuelve a repetir que ha visto lo que ocurrió con los monstruos, cómo se hicieron inmortales, cómo hicieron un pacto con algo, y me llama la atención de que en ese posible recuerdo lo único que no ve con claridad es a la entidad, como si de algún modo se hubiera borrado la imagen de su cabeza, la imagen que tiene esa entidad. Fátima y Ellis abandonan el búnker y vemos como Kenny va a buscar a Boyd, y justo cuando Kenny y Boyd se encuentran en las cuevas se les aparece Smiley, con ese saludo tan creepy a Kenny. Vaya locura. La verdad es que haya vuelto Smiley me parece maravilloso. Huyen por patas Boyd y Kenny y vuelven a subir arriba, que en principio ahí estarían a salvo, y vemos las consecuencias de este descubrimiento, darse cuenta que su única victoria fue una mentira, que no hay nada que hacer contra los monstruos. Esto vemos que va a causar una fuerte decepción en Boyd. Pasamos a Colony House, en la que vemos a Sarah después de hacer lo que hizo, un poco traumatizada, y es normal, al fin y al cabo acaba de hacer algo gordísimo que en el fondo no quería hacer. Y si Sarah ya era una paria antes, después de esto ya no sé cómo van a reaccionar a ella el resto de habitantes. Llega Christie a Colony House para curar a Elgin, y Acosta es una especie de perrito guardián ahí al lado de Kenny, y he de admitir que no la soporto. Y en esta escena justo cuando se levanta con la pistola y no abre ni siquiera la boca, y es que no hace falta que abra la boca, simplemente con los gestos me doy cuenta de que le tengo una tirria brutal, no sé si opináis lo mismo. Tenemos también una escena muy gore y muy explícita de cómo Christie le cose el ojo a Elgin. En la siguiente escena volvemos a pasar al hombre de amarillo, que vemos que en una especie de ruinas
desentierra la maleta. Esto ya lo sabíamos por el tráiler, pero se avecinaba el momento del cambiaformas. Y de ese momento me parece importante recalcar una cosa, y es que la maleta que desentierra aparece en el episodio número 1 de la segunda temporada, cuando Távida y Víctor están en las cuevas. Pero me pregunto, ¿será la misma maleta? Es decir, ¿solamente hay una maleta y va cambiando lo de dentro? ¿O es que el hombre de amarillo tiene diferentes maletas en diferentes lugares para ir recurriendo a ciertas formas? Y sea cual sea el caso, eso nos confirma que en la segunda temporada el hombre de amarillo ya tomó la forma de alguien y estuvo en el pueblo. Y pensándolo bien, me parece que esa persona podría ser Tilly, porque es cierto que siempre fue un personaje muy misterioso, y en la segunda temporada hay una escena que podría indicarnos eso, y es el momento en el que Jim conoce a Tilly. Jim estaba en la clínica después de que se le hubiera caído la casa encima, y justo comienza a parpadear la luz de emergencia, y unos cuantos segundos más tarde aparece Tilly. Y si de verdad esos fallos eléctricos están conectados con los viajes en el tiempo, podría ser que Julie intentó viajar en el tiempo para avisar a Jim de que esa persona era el hombre de amarillo. Al igual que en la propia temporada 2, cuando están en la caravana, se enciende la radio, parpadean las luces y se le aparece Abby a Boyd, lo cual también podría ser el hombre de amarillo. Además, también está el guiño de que cuando Fátima apuñala a Tilly, las tijeras que usa son de color amarillo. Volviendo a hablar del lugar en el que el hombre de amarillo se transforma en Sofía, parece que allí antes hubo algún tipo de asentamiento, o edificio al menos, y cerca del búnker parece haber otra estructura parecida, otra especie de ruinas, que no creo que sea la misma localización, pero se parece mucho. Lo siguiente que vemos es Boyd y Kenny llegando a la comisaría, y Boyd ha perdido completamente la cabeza. Vemos su escondite secreto donde guarda todas las balas, y en ese momento de desesperación concibe hacer un Abby. Con hacerse un Abby me refiero a acabar con todos, porque en ese momento le parece mejor idea acabar con todos de una vez en vez de estar ahí sufriendo. Algo parecido a lo que le dijo la propia Abby cuando estaba en la mazmorra. En ese momento esa persona, Abby o quien fuera, le comenta que por qué postergar el dolor, mejor rendirse ahora y dejar de sufrir. Y parece que Boyd ha sucumbido y se lo está pensando. Y lo que quiere comprobar en ese momento es si tiene balas suficientes para cada uno de los habitantes. Y Kenny conoce el número exacto de habitantes que hay, y son 47. Y el número 47 es un número que tiene cierta historia dentro de Fromville, porque se relaciona con Tilly. Ella en un momento menciona que tenía 4 hijos y 7 nietos. I've had 4 kids and 7 grandchildren. Otra pista más de que el hombre de amarillo podría ser Tilly, o que quizás siempre el número de habitantes tiene que ser 47 por algún motivo en especial. Y justo mientras ellos dos están ahí, vemos como Sofía y su padre tienen el accidente con la comisaría. Y es que volviendo a ver esa escena, vaya teatrillo que se marca. Y en el fondo es interesante que el hombre de amarillo elija ese nombre, que cuando adopta esa forma se llama Sofía, porque curiosamente en la serie el nombre de Sofía viene escrito con PH, como en la raíz griega original, de la cual proviene esa palabra, que significa sabiduría. Y ya sabemos la relación que tiene la sabiduría y el conocimiento con el hombre de amarillo, con su famosa frase, el conocimiento tiene un precio. Le da incluso más simbolismo a ese personaje y me hace preguntarme, ¿esa tal Sofía existió de verdad? ¿Realmente esa apariencia la tuvo antes una humana que estuvo en Fromville? Supongo que sí. Vemos como Jade le echa una miradita a Tabitha, ¿se viene romance? Otra cosa digna de mencionar es como Sofía, o el hombre de amarillo, comenta que lo que le ocurrió al pastor es que tuvo convulsiones, y tanto Mariel como Boyd mencionan que es algo normal, que le pasó a Elgin, a Sarah y a Ethan. ¿Significa que en esos momentos de convulsiones el hombre de amarillo les tocó? Que su cuerpo físicamente no estuviera ahí, pero de alguna forma astral les tocara y eso les hizo tener convulsiones. Tenemos un diálogo de Tabitha y Jade hablando de lo que descubrieron al final de la temporada pasada, y me molesta que Tabitha siga dudando de lo que ha descubierto, aun cuando en la temporada pasada ella misma fue la que le dijo eso a Jim, se lo confirmó a Jim y ahora, después de 2 minutos, ya piensa lo contrario. Pero entiendo que la negación forma parte del proceso, que es mejor negarlo en vez de aceptar lo que se les viene a partir de ahora. Y tanto Jade como los Matthews se dan cuenta de que Jim está desaparecido, aunque nosotros ya sabemos que caput. Pasamos a Costa, que parece que va a pasar la noche en el diner, que por fin se quita el uniforme de policía, parece que le va a salir una costra, pero ojo, se lo ha quitado porque se ha manchado, no os creáis. Y en esa escena se vuelve a activar la gramola, y la canción que suena es Send in the Clowns, que significa en español que pasen los payasos, interpretada esa canción por Frank Sinatra. Esa canción es interesante porque proviene de un musical de Stephen Sondheim. Parece que John Griffin, el creador, es muy fan de ese tipo, porque hace referencia a obras suyas y a canciones en un montón de ocasiones. Esa canción que suena trata de desamor. Que justo en esa escena no tiene mucho sentido, a no ser que sea un guiño a que Acosta se relaciona con Abby y que de alguna forma sea una reencarnación suya o algo, y se esté como riendo de ella por ese duelo que tiene con Boyd, ese amor-odio. Aunque hay algo de la canción que destaca aún más, y es un par
par de frases que dice, y es que en un momento la canción dice la frase ¿no te encanta la farsa? Haciendo mi entrada de nuevo con mi estilo habitual, que parece como si fuera el propio Hombre de Amarillo hablando de esta farsa que está haciendo, de cómo está interpretando este papel de Sofía, aunque la frase que da título a la canción de envíen a los payasos trata de ese momento en el que en el teatro algo sucede mal y tienen que mandar a los payasos a distraer al público para que puedan arreglar esos problemas que estén sucediendo. Siguiente escena, tenemos una reunión en la habitación de Fátima y Ellis con Boyd, Christie y Donna y los dueños de la habitación, en la que Boyd les cuenta lo que vivió abajo en las cuevas y lo que vio, y por otro lado Fátima también les comenta lo que ella ha descubierto, esa visión o eso que ha descubierto de que los monstruos hicieron un pacto para ser inmortales, aunque Fátima con sus dramas acaba contándolo mal, bueno, no mal, pero oculta la parte del sacrificio de los niños, simplemente cuenta que se hicieron inmortales haciendo un pacto, pero no que el pacto era sacrificar a sus hijos, porque yo entiendo que ella estará viviendo un trauma por haber dado a luz a un monstruo, para algo que descubre y lo comparte a medias, aunque esa escena se ve interrumpida por un alivio cómico que me ha encantado, que es el momento de Víctor con Henry. Henry se está mudando a la habitación de Víctor, van a ser compañeros de habitación. Lo siento, pero ver a esos dos me hizo mucha gracia. Y es una pena que no apareciera tanto Víctor en este primer episodio. Veamos si en el segundo tiene más importancia. Luego vemos a los Matthews en la casa de Tian Chen, y de algún modo esta escena es un poco una previa a la muerte de Jim, a su descubrimiento. Y a esta pequeña escena en la que los tres hablan de esa posibilidad me llegó a conmover un poco. Kenny le cuenta cómo va a ser su vida a partir de ahora, la típica charla en la que les cuentan a los nuevos habitantes qué es Fromville y las nuevas reglas. Incluso vemos que Sofía reza junto a Kenny, y es muy loco porque tenemos a la entidad, al maldito Hombre de Amarillo, rezando. Incluso hablan del funcionamiento de los talismanes, quizá otra nueva pista, otro nuevo guiño a que no funcionen, porque le pregunta a Sofía ¿y esto os protege? Volvemos a la reunión de Colony House con una actuación de Harold increíble, esa escena en la que Boyd está completamente desesperado y desesperanzado, que se rompe con su hijo Ellis, mientras todos le mencionan que no puede romperse, que si él pierde la fe la perderán todos, y es que realmente Boyd es una pieza muy importante, es esa boya que mantiene a todos a flote. Menciono boya por ese guiño que tiene el llavero de Boyd, en el cual sale escrito la palabra Boyd, que se parece mucho a cómo se escribe el nombre de Boyd, y esa palabra significa boya. Aparece una especie de fantasma en la casa de los Matthews, veremos qué es eso y qué más descubrimos de ese momento, pero este primer episodio nos deja un poco en vilo qué ocurrirá ahí. Y ya para terminar, esa gran revelación de que Sofía es el Hombre de Amarillo transformado, y se confirma que el Hombre de Amarillo tiene una especie de poderes que tocando a las personas puede afectar en ellas. El cura estaba como en coma y lo despierta tocándole y pidiéndole que se despierte, y vuelve a hablar de la historia, de cómo ese pastor tiene un papel clave dentro de esa importante historia, y ese papel que tiene es el de darle una coartada a Sofía para que todo el mundo confíe en ella, porque menciona literalmente que no podía parecérseles con su forma anterior, con la forma de Hombre de Amarillo, después de todo lo que han aprendido. I couldn't come to them as I was, not with everything they learned. Y me parece que eso es una referencia directa a cuando Tabitha estuvo en Camden, de cómo en el sótano de Henry vio un cuadro del Hombre de Amarillo, y después de que Tabitha vio eso, él ya no podía parecerse usando esa forma porque le iba a reconocer. De nuevo, otro motivo más para que el niño de blanco la mandara a Camden, para que descubriera ese tipo de cosas. Quizás trataba de advertirla para que se protegiera de ese tipo, pero vemos que para el Hombre de Amarillo es fácil, toma otra forma y punto. Y por fin nos confirma cuál es su parte favorita, y esa parte favorita no es ni más ni menos que provocar la discordia entre los propios habitantes, es decir, provocar que se acaben matando o dañando los unos a los otros, ver cómo reina la discordia. Y esto tiene mucho sentido y se relaciona un montón con la muerte de Tian Chen, más bien la escena del entierro. En ese momento, una voz en off de Henry comenta que las visiones que tuvo Miranda era de un grupo de personas que vivían en un lugar del cual no podían salir, y que esas personas se aferraban a la esperanza, pero cuando se les acababa la esperanza, se aferraban los unos a los otros. She said they were holding on to hope, and when that hope was gone, they held on to each other. Y que justo el Hombre de Amarillo quiere evitar eso, que no se aferren los unos a los otros, que no sean un grupo unido. Veremos si no fue algo parecido a lo que quiso hacer el Hombre de Amarillo con Christopher en el ciclo pasado, y que por eso Christopher quizá acabó con todos los demás. ¡Qué gran episodio! La verdad es que ha sido una locura. Dejadme en los comentarios qué os ha parecido a vosotros, y esta revelación de que el Hombre de Amarillo es Sofía y que se va a infiltrar en el pueblo, le da un rollazo a la temporada. A partir de ahora, cada vez que veamos a Sofía, vamos a saber que tenemos delante al Hombre de Amarillo, va a estar ahí infiltrado. ¡Qué absoluta locura! Y en el fondo, esto que ha ocurrido con Sofía, esta forma de entrar en el pueblo y engañar a todos, utilizando al pastor como una especie de excusa o coartada,
se parece mucho a mi teoría que tuve con Jade, de que Jade sería un villano. Me equivoqué con Jade, pero la forma en la que utiliza al pastor fue como yo mencioné que Jade hubiera usado. Realmente se parece un montón ese recurso al que yo dije, y yo no era muy defensor de la teoría de que el hombre de amarillo se convertiría en Sofía, pese a que comenté que el hombre de amarillo tomaría la forma de una mujer, porque me parecía muy obvio, pero a veces lo fácil es doblemente efectivo. Y bueno, esto ha sido todo. Os espero el martes en el directo para que compartamos todos impresiones de este primer episodio, y no olvidéis participar en el sorteo. Espero que hayáis disfrutado el vídeo. Ya sabéis, podéis dejarle un like para apoyar el contenido y suscribiros para no perderos ningún tipo de vídeo que haga de From. Y con esto me despido. Soy el hombre de amarillo y hasta luego.